permitía que tenga ese efecto relajante de músculo liso, ¿cierto? Actuaba como antiespasmódico, más no superior nunca a un antimuscarínico. Sin embargo, sí va a ser muy útil en un dolor, por ejemplo, un cólico renal, ¿no? Tiene por partida doble con 2 mecanismos de acción. Perfecto. Como antipirético, de momento no le gana a nadie, es el único que teníamos nosotros en ampolla, más en otros países hay también paracetamol, con algunos problemas de inestabilidad. Como antiinflamatorio, no es un espectacular antiinflamatorio. Si yo quisiera un antiinflamatorio, me voy a quedar con un diclofenaco, con un ibuprofeno, incluso con un fármaco como una indometacina o unos inhibidores de la COX-2, que son un poquito menos agresivos a nivel renal y a nivel gástrico, pero tienen también sus efectos adversos, ¿no? Habíamos visto, por acá me quedé en su perfil de seguridad, que el gran problema que tuvo la dipirona fue la anemia plástica. Sin embargo, no es el único fármaco capaz de producirlo. Eso es por el déficit de una enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Justo ayer revisaba un laboratorio de un paciente de México y ahí le hacen la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Justo esa paciente que ha hecho unas autoinmunes la tenía bien disminuida y acá creería que todavía no lo hacen, pero en otros países sí ya pueden determinar la presencia o no de esa enzima. Y eso determina, por ejemplo, un paciente con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Generalmente pudiera estar muy asociado a anemia plástica el uso de una dipirona. Habrá que tomar en cuenta que todos estos efectos adversos son independientes de la dosis. Paciente que va a ser anemia plástica, ese paciente lo va a hacer o con 1 miligramo o con 1000 miligramos, ¿de acuerdo? Eso es por un defecto genético en su biotransformación. Esos son efectos adversos idiosincráticos. Idiosincrático significa que es por una alteración a nivel de su genética o déficit de alguna enzima. Bueno, a nivel gastrointestinal, si bien son agresivos, hay otros que son mucho más gastrolesivos, ¿no? Mucho más gastrolesivos, por ejemplo, es un ketorolaco, que no lo deberíamos dar en un paciente que nos ha hecho una gastritis crónica, que nos ha tenido unas hemorragias digestivas importantes asociadas a los alimentos. ¿Ya? Dosis elevada, bueno, ok, vamos. Dosis usual, ¿qué es lo que voy a hacer? Apágueme sus micrófonos, por favor. Dosis usual, 500 miligramos cada 8 horas. Sí, eso en vía oral, ¿no? Normalmente cuando intentamos controlar dolor o fiebre, la dosis usual en adultos viene de 500 miligramos. Y ya para la vía parenteral podemos usarlo intramuscular o endovenoso. Recomendación siempre, si él libera óxido nítrico y hace vasodilatación, nunca poner en bolos rápidos. Siempre deberá ir diluido y además de diluido lento, ¿ya? Porque el paciente se levanta, hace una hipotensión ortostática y hace una pérdida de conocimiento. Eso es muy usual. Por lo tanto, tiene que ir diluido, tiene que ir lento y el paciente tiene que estar recostado por lo menos unos 10 minutos posteriores a su administración. Cuando hablamos de la dosis para los chicos, normalmente empezamos desde 10 hasta 20 miligramos kilodosis. ¿Se puede llegar hasta 25? Sí. En este caso, fíjense ustedes, cuando vean las literaturas, acá dice kilodosis. ¿Por qué dice kilodosis? Porque son fármacos sintomáticos. Sintomático significa, lo necesito, lo uso. ¿Listo? De acuerdo a diferente a una amoxicilina que te van a decir 30 miligramos kilodía, por ejemplo. Entonces eso lo repartís en 3 veces y lo divides. Pero en este caso, kilodosis. ¿Por qué? Porque lo usamos como analgésico. No hay dolor, probablemente ya no use. Como antitérmico, ya no hay temperatura, ya no lo uso. O sea que en estos casos, DO significa kilodosis, ¿ya? La dosis en niños normalmente empezamos con 10 a 20, se puede llegar incluso hasta 30, sí, eso va a depender del cuadro clínico o del efecto farmacológico, ¿ya? En ese paciente en concreto, o sea que yo les estoy dando una franja bastante amplia, desde 10 hasta 30 básicamente, hay libros que te dicen 20 y punto, pero tienes ese rango para moverte en una dosis bastante segura. La dosis techo en adultos, 2 gramos. Si con 2 gramos no controlaste temperatura, ya no se va a controlar. Más que todo dolor, más que temperatura. Temperatura nos ayudamos mucho con medio físico y hay que ver también qué tipo de
Patología presenta el paciente cuando es una hipertermia maligna muy asociado a ¿qué se llama? Los anestésicos, no, antinada, los anestésicos generales, que algunos son capaces, lamentablemente es un efecto adverso muy complicado de sostener y de revertir esa hipertermia maligna, ni ahí nos va a durar los 2 gramos cada 8 horas. Pero en los otros síndromes febriles sí. La dosis techo, fíjense, la diferencia entre esta dosis y esta. Aquí está hablando de kilodosis. Como la voy a usar si la necesito, incluso pudiera administrarla hasta cada 4 horas si fuera estrictamente necesario, pero no pasarme de cuánto, de 50 miligramos por día. O sea que yo voy sumando miligramos kilodosis que he ido administrando y no pasarnos de 50 por día. ¿De acuerdo? O sea que estos dos parámetros son parámetros diferentes. El primero me está indicando cuánto administrar por vez. Y el último me está indicando cómo usted lo puede administrar solo si viene la fiebre o hay dolor, cada 6 horas o cada 4 o cada 8 según necesidad del paciente. En esos casos no pasarnos de 50 miligramos kilo. Sin embargo, si lo vamos a utilizar para un control de dolor en un postoperatorio, por ejemplo, no lo puedo dejar yo a necesidad. Por lo menos las primeras 48 horas en un postoperatorio, lo ideal es dejar a horario el analgésico, porque yo sé que hubo intervención, que hubo manipulación, que hubo liberación de prostaglandina, y yo sé que va a haber dolor, aunque hay pacientes con diferentes umbrales del dolor. Eso es algo que sé que va a ocurrir. Entonces, no es bueno esperar que el paciente tenga dolor para administrarlo. Eso es importante en un postoperatorio. Siempre en postoperatorio, por lo menos 48 horas, hay que dejar analgesia horario. Después de las 48 horas, a necesidad del paciente. A no ser que haya quedado con un catéter que va con morfina. Entonces, él no siente dolor, ese es ya otro tipo de manejo de dolor. ¿De acuerdo? Pero a veces, PRN, dice el doctor, PRN es dipirona. Y si ya el dolor apareció en el postoperatorio, es muy difícil que se controle porque ya desencadenó esa cascada. ¿De acuerdo? Más sí lo voy a usar a necesidad en una hipertermia. No se olviden nunca que si el paciente tiene elevación de la temperatura, significa que su sistema inmune está actuando contra un virus, una bacteria, un parásito. Entonces, no es bueno bajar la temperatura, siempre y cuando no comprometa la vida del paciente y el paciente lo tolere bien. Todo el mundo tiene la necesidad rápida de bajar la temperatura y eso no es así. Una febrícula, un 38, si el paciente lo tolera, hay que dejarlo porque eso está activando sistemas en el organismo que van a hacer frente al virus y el parásito, o la bacteria principalmente. Bueno, pocos parásitos dan hipertermia. ¿Queda claro? ¿Preguntas hasta ahí? Doctora, buenos días. Disculpe, Bien. yo preparé el tema de pirrosilato de ketorolacto. No sé si lo podría exponer después. Sí. ¿Qué tema? ¿Ketorolaco y? Ketorolaco, pirrosilato, Ya. pirrolacético, solo ketorolato. Ya, tras que llegue ahí te lo paso. ¿Ya? Ya, ¿Alguien gracias, más doctora. preparó algo? No. Nada. Son bellos mi paciente. Paracetamol, doctora. Paracetamol. Ya, a ver, ¿con qué sigo yo acá? Déjame mirar un poquito. Ah, ya, voy a terminar dipirona, hacemos paracetamol y después hacemos ketorolaco. Solo en AINE quiero tocar en profundidad los más usados. Ya, eso tienen que saber bien ustedes. Este analgésico, este cada 6, este cada 8, ¿cuánto voy a usar por vez? Ya, esto ya lo hemos hablado un poquito. En bolo, ojo, nunca, siempre diluido lento y el paciente recostadito, porque va a ser hipotensión. Listo, administrado lento, ya está, esto ya lo hemos conversado. Esto, acostúmbrense siempre cuando ustedes vayan a hacer sus indicaciones, no le pongan dipirona 2 gramos endovenoso, no, 2 gramos, diluir, fíjense la dilución, 50 a 100 ml. Eso normalmente a la Alicia le gusta poner ahí nomás en la jeringa y ahí ella va calculando. No, lo ideal es hacer un microgotero, ¿ya? Y en 50 a 100 ml es lo ideal. Y si ustedes lo escriben así, no les queda otra que administrarlo así. Acá yo debo usar un microgotero, usar 100 ml y ahí que esté 2 gramos y que entre en 30 minutos. ¿De acuerdo? Eso es lo ideal, nada de poner en una jeringa en bolo. Si el médico lo prescribe, la licenciada lo hace. Pero normalmente llega la receta dipirona 2 gramos endovenoso. Punto.
No te dijo en qué diluir ni en cuánto tiempo pasará. Eso sobreentiende, la licenciada tiene que saberlo, no lo sabe. ¿De acuerdo? Lo va a poner a su criterio, si ustedes lo colocan. Incluso yo a veces lo coloco y le pongo 2 rayitas ahí, como diciendo, no se olvide, licenciada. Entonces es una buena forma de hacer una buena prescripción. Eficacia óptima en percusión continua. Ahí estoy hablando solo de un postoperatorio. ¿Ya? Él es un AINE. El dolor no se controló con ese AINE a 2 gramos. Lo dejo, lo mantengo. ¿Y qué es lo que yo voy a sumar ahí? Si no logré controlar el dolor postoperatorio, recién un derivado de morfina, que ya los vamos a avanzar hoy, yo creo que hoy día. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes la importancia de cómo saber manejar el dolor. A veces uno ve la historia clínica y dice dipirona 2 gramos, diclofenaco 75 y ketorolaco 60. ¿Qué opinión les merece esa receta de ese postoperatorio? 2 gramos de dipirona, un diclofenaco, y póngale intramuscular, dice, esto yo lo veo con frecuencia, y un ketorolaco de 60 o de 30. ¿Qué opinión les merece esas 3 combinaciones? ¿Será que tiene sentido combinar esos 3 ahí? No, doctora, no se debería combinar. ¿Por qué? Dime un por qué. Dime un por qué y cuál el objetivo sería. Uno de ellos, doctora, sería por la reacción adversa, que pudiera, al combinar varios, solamente va a aumentar la reacción adversa, la gastrolesividad, todavía peor con el ketorolaco. Ya, me hablas de reacción adversa, me gusta. ¿Quién más opina algo diferente? Más que reacción adversa. A ver. Tienen su afinidad por las proteínas plasmáticas ambos en un alto porcentaje. Ya, algo farmacocinéticamente hay complicación. Lo más importante. Siga. Otro. ¿Qué opina? Me han dicho más RAMs, es efectivo, tiene razón. Me ha dicho su farmacocinética, van a pelearse por el hígado, van a pelearse por proteína, por el riñón, son más nefrotos, ¿ok? Y lo más importante. Doctora, también tenemos que solamente lo recomendable usar un solo grupo de AINE a dosis techo para tener la máxima mayor eficacia, y después, si es que no se consigue calmar el dolor, cambiar a un hipnoanalgésico. Eso. Así de todito, con 1 a dosis techo, no consigo más analgesia quedando más del mismo grupo. Fármacos con dosis techo, esa es la respuesta. Que voy a aumentar reacciones adversas, sí, que van a haber interacciones farmacocinéticas, sí. Pero fíjense la importancia, ¿ya? Bien, ese es el razonamiento. Contramadores, ya. Bueno, entonces quiero paracetamol ahora, por ahí yo lo debo tener, pero lo voy a dejar para que ustedes, voy a dejar de compartir. ¿Y quién me ha hecho paracetamol o quién preparó paracetamol? Buen día, doctora. Yo lo había preparado. What is your name? Mauricio, doctora. Mauricio, ya. Varios pueden compartir. Mauricio, en 10 minutos, paracetamol. Perfecto, doctora. El paracetamol o el... Doctora, vamos a comenzar ya. Buen día, doctora, compañero. Preparé ahora la presentación del paracetamol, que pertenece al grupo de los paraminofenoles, pero hay que dejar en claro de que el paracetamol no se lo considera estrictamente como un AINE porque carece de acción antiinflamatoria, ¿no? El otro nombre, el acetaminofeno. Acá en este grupo vamos a estudiar principalmente el paracetamol, el más importante. Vamos a comenzar con sus presentaciones en las que viene el paracetamol. Vamos a tratar de ir un poco más rápido. Puede venir en comprimidos, jarabes, inclusive en supositorios o en gotas. En comprimidos los podemos encontrar en 50 miligramos o hasta de 1 500 gramo, miligramos. o en 500 miligramos o hasta de 1 gramo. Ujú. Y también lo que he investigado es que también se puede encontrar en comprimidos masticables para los niños de 80 miligramos, ¿no? En jarabe vamos a encontrar de 125 miligramos en 5 ml, supositorios también de 125 y en las gotas respectivas, ¿no? Que en cada 20 gotas o en 1 ml vamos a encontrar 100 miligramos. También hay de 125 y de 200. Y esto es muy Ahí importante, se que es la para un dosis poquito, T. Mauricio. Espérenme un segundito. Fíjense ustedes que ahí los masticables, eso no los tenemos en Bolivia, sí tenemos unos comprimidos de 100 miligramos. Eso normalmente lo da el ministerio. O sea que en comprimidos tenemos de 100 miligramos, que es el que usamos en niños, para adultos de 500 y de 1 gramo. Ahí donde dice jarabe, los 125 miligramos están en 5 ml.
Terminando esta parte, vamos a intentar dosificar a los niños para ver cuántos ml vamos a darles, ¿no? Porque a la mamá no le va a decir, dele 50 miligramos, le vamos a decir, dele tantos ml. Supositorio es una dosis única, no viene de otra presentación. Y este tema de las gotas, siempre ustedes tienen que mirar el paracetamol que a ustedes les parezca mejor, porque viene con diferente espesor. Nosotros sabemos que en el agua un ml tiene 20 gotas, pero si esas gotas son más densas, van a ser menos ml por gota. Entonces siempre hay que mirar el laboratorio que lo produce y él te va a decir, esos 100 miligramos que está en el primero, lo tiene en 20 gotas, ¿de acuerdo? O sea que aquí hay dos cosas a tomar en cuenta, que no todos los laboratorios hacen de la misma concentración, entonces ustedes tienen que ver cuál es el que van a preferir utilizar, ¿ya? Y a partir de ahí vamos a dosificar nuestros pacientes. Uno. Número dos, el número de gotas que siempre aprendimos, un ml 20 gotas, no siempre pasa cuando tengo mayor densidad. Entonces tienen que mirar bien cuando van a recetarle a un bebé en gotas para hacer una dosis exacta, sabiendo que en un frasco un ml son 8 gotas, en el otro 15 y en el otro 10, por ejemplo, ¿de acuerdo? O sea que esa mente ustedes tienen que tenerla bien, bien rápida en saber determinar y no aprender de memoria. Si uno va a la farmacia y le dice, cada kilo dele 2 gotas, no, porque puede ser de 100 o puede ser de 200 o de 125, o la densidad con la que trabajó ese laboratorio puede ser diferente, porque la gota es más espesa o es más líquida. Preguntas hasta ahí. ¿Quedó clarinísimo? No quiero que aprendan nada de memoria, que en bebé una gota es... ahí dice alguien que Delta tiene presentación masticable, excelente. Ya, de 80 o de 100, no sé de cuánto es, pues no les conozco. Yo solo conocí las de 100 miligramos del ministerio, pero si hay, siempre ustedes lo importante es saber de 125, dice Darla. Muy bien, ¿ves? 125. Entonces, fíjense cómo cada laboratorio puede ir lanzando de la concentración que le parece. ¿Qué es lo importante? Que el médico sepa cuántos miligramos por kilo, para que sea cual sea la presentación que haya, ustedes sepan dosificar a su paciente. Terminando paracetamol, ahora vamos a intentar hacer un poquito de práctica para ir dosificando a nuestros pacientes con todas las presentaciones que hay. Bien, Mauricio, siga. Muy bien. Tenemos la dosis techo, que es la dosis máxima en la cual vamos a tener efectividad, pero pasándonos de ellas ya solamente tendremos efectos adversos y no beneficiosos. Tenemos 4 gramos al día, es la dosis techo para el paracetamol. Tiene que reducirse en el paciente que es alcohólico crónico, porque el hígado va, como va a estar consumiendo constantemente bebidas alcohólicas, va a estar saturada las enzimas, y sabemos que el paracetamol tiene una bastante biotransformación a nivel hepático. Perfecto, perfecto. Que es lo que depende que sea o no hepatotóxico, ¿no? Sí, Ya lo doctor. vamos a mirar enseguida. Esa dosis techo, fíjense ustedes que es variable. 4 gramos es lo que se recomienda, 1 gramo cada 6 horas como dosis techo. Pero más de 1 gramo cada 6 horas va a depender del sistema antioxidante del paciente, de su glutationa peroxidasa. Eso es importante, ¿de acuerdo? O sea que acá en medicina 1 más 1 no es 2. ¿Puedo hacer hepatotoxicidad en un paciente con 1 gramo? Puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no depende de la cantidad de fármaco, sino de su sistema antioxidante, que es el que va a neutralizar el metabolito hepatotóxico. Bien, Mauricio, siga. Sí, doctora, y también haciendo hincapié en eso, los pacientes que consumen bastante alcohol, también como menciona la glutationa peroxidasa, también se va a ver depletada, entonces puede haber mayor formación de su metabolito inactivo, que es tóxico, del Tu paracetamol. metabolito activo. Sí, el tóxico, ¿Cómo el, se llamaba? ¿Te acuerdas? el N-acetilbenzoquinoneimida, doctora. Perfecto. Bien. Luego vamos a continuar hablando de su efecto farmacológico. Si Ya. hablamos de que los AINES tenían las 4A, el paracetamol solamente va a tener efecto analgésico antipirético. Tiene buena Bien. efectividad. Se lo pudiera comparar con Exacto. lo de un AINE. Bien. No es tan
no es tan antipirético como lo sería una dipirona o tan analgésico como un ketorolaco, pero tiene su buena efectividad. Eso es lo que queremos dejar en claro. En relación al efecto antiinflamatorio, es escaso, casi nulo, por eso no es considerado estrictamente como un AINE, porque no ejerce un efecto antiinflamatorio. Y también el efecto antiagregante plaquetario también escaso o nulo. Perfecto. El mecanismo de acción, lo que he leído es que todavía no se ha estudiado profundamente, surgen varias hipótesis acerca de cuál sería su mecanismo de acción. Por ejemplo, en el libro del de Goodman-Gilman dice que simplemente inhibe de manera mínima la ciclooxigenasa a nivel del sistema nervioso central y por lo tanto disminuye la síntesis de prostaglandina. Eso es importante, fíjense ustedes, hay grandes discusiones. Hay libros que dicen, no es un AINE, el paracetamol, sale fuera, porque no comparte mucho de los efectos de los AINE, principalmente el antiinflamatorio, y el mecanismo de acción no está tan claro. Probablemente a nivel central tenga un efecto extra, que es el antipirético, ¿no? Porque él como antipirético es un buen antipirético. Entonces ahí queda la controversia. Sin embargo, si es o no un AINE, no importa. Lo importante es que yo lo voy a usar como antitérmico. Y va a ser un buen antitérmico. Y sin eso no controlo, recién usaría una dipirona ya endovenoso. Antiinflamatorio no lo voy a usar nunca. Analgésico, un buen analgésico para un dolor de leve a moderado. Bien, Mauricio, siga. Muy bien. Otros también dicen de que el paracetamol se metaboliza porque es un profármaco para formar su metabolito activo que dicen que es el P-aminofenol. Así menciona el libro de Flores. Y es a través de él que realiza su mecanismo de acción. Pero como menciona usted, doctora, son hipótesis que surgen de su mecanismo de acción. Así es, así es. Luego, la farmacocinética es muy importante. Acá he tratado de comprimir y resumirlo de manera sintética toda su farmacocinética. Generalmente lo administramos de vía oral, se absorbe bastante bien, se absorbe principalmente en el intestino delgado, casi por completo. Casi por completo decimos porque su biodisponibilidad va del 75 al 90%. Como es una administración por vía oral, va a depender mucho del contenido. El contenido gastrointestinal va a depender también del pH del medio, va a depender también de la presencia de alimentos que no han sido digeridos, que puede el paracetamol unirse y claro, como la mayoría de los fármacos que administramos por vía oral, se pueden ir también. El fenómeno del primer paso intestinal, ¿no? De todo lo que Paramos administramos. ahí un poquito, Mauricio. Ahí esto apréndanlo siempre. Yo comí una comida abundante, píloro se cierra. Así venga el fármaco que venga, si el píloro está cerrado, no va a llegar a intestino y eso va a demorar 2 a 3 horas. Depende de la cantidad que comí, depende si es proteína, si es lípido, si es carbohidrato, qué es lo que comí. Depende si soy vieja, si soy más joven, si es muy pequeño. Depende de la velocidad de digestión, ¿de acuerdo? O sea que cuando el paciente te dice, pero ¿y a qué hora me va a hacer efecto? Y resulta que acaba de comer, cerró píloro y empezó la fiebre, le das el paracetamol y no va a llegar, va a demorar. Pero si mi estómago está vacío, en 10 minutos y el fármaco está en sangre. Si bien más que pegarse al alimento, es que el píloro se abra para dar paso a que el fármaco llegue a intestino delgado y es ahí donde es la absorción. Si me dice, pero el niño recién almorzó bien y empezó la fiebre, dele un supositorio, porque no va a bajar la fiebre hasta de acá a 1 hora, cuando ese píloro empiece a intentar abrirse y dejarme pasar al fármaco, más que porque el fármaco se pudiese o no pegar al alimento, que está dentro de lo posible. Como bien lo decía Mauricio, fenómeno de primer paso hepático, que es poco, intestinal, perdón, que es poco, más es tiempo en el que el fármaco va a llegar. Si es una aspirineta que toma el paciente todos los días como antiagregante plaquetario, tómelo después de almuerzo, no tengo apuro en que llegue a sangre. Y con el alimento va a disminuir un poquito la gastrolesividad por efecto ácido del fármaco, no por mecanismo de acción. En cambio, si yo quiero una acción rápida con un paracetamol y está estómago lleno tu paciente, lo podemos usar en supositorio. Siga. Sí, doctora, como mencionaba, por ejemplo, el libro menciona que la velocidad en la que se absorbe el fármaco depende directamente proporcional con la velocidad del vaciamiento gástrico. Exacto. A Bien. mayor velocidad del vaciamiento gástrico, o sea, más rápido el contenido gástrico pasa al intestino, más rápida será la absorción. Ok.
También se absorbe, claro, efectivamente por vía rectal. Dice que es muy buena la absorción, pero es un poquito más lenta Ujú. que a nivel del ¿Alguien se intestino. acuerda, La vía rectal, qué característica tenía la farmacocinética cuando doy el fármaco por vía rectal? 3 cosas quiero, a ver quién se acuerda. Liposolubilidad. Solo lo liposoluble, bien, otro. el fenómeno del primer paso hepático, doctora, a veces solamente es restringido Ya, a un bajo un porcentaje. tercio puede que vaya al hígado y no va tan rápido a sangre, 2 tercios probablemente sí. Y el más importante, la absorción es errática. Errática significa que va a ser variable de un individuo al otro, va a ser dependiente de la irrigación, va a ser dependiente del pH del lugar, ¿ya? O sea que no es, si bien es una absorción rápida solo de lo liposoluble, es bastante errática y variable entre una dosis y otra. Muy bien, adelante. Muy bien. Su concentración máxima primero antes la biodisponibilidad habíamos comentado que era de un 75 a un 90%. Y su concentración Bien. máxima la alcanza en 30, 90 minutos. En otros libros ¿Sí? menciona hasta que en 40 minutos inclusive la alcanza. Varía lo que menciona. Se distribuye tranquilamente por todos nuestros tejidos, nuestros líquidos. Y la biotransformación, que es bien importante, principalmente a nivel hepática, tiene mucha importancia la biotransformación. Vemos que el paracetamol en un 60% se va, en realidad es por conjugación. Se va a conjugar con el ácido glucurónico, a lo que lo denominamos glucorono conjugación. Otro Muy bien. 35% con el ácido sulfúrico, la sulfuroconjugación. Y lo más importante, que va a haber un pequeño retacito del paracetamol, un 5%, que mediante el citocromo P450, este sistema enzimático, va a formar un metabolito bien tóxico para los mismos hepatocitos, que es el N-acetilbenzoquinoneimida. Lo importante de este metabolito es que va a ser una sustancia que se puede unir con enlaces fuertes, que son enlaces covalentes, a las estructuras más pequeñas de las proteínas de los hepatocitos, vale decir a los aminoácidos, y puede modificar la estructura de esta sustancia. Eso va a generar una necrosis en los hepatocitos, inmediata una necrosis masiva. Va a generar mal plegamiento de las proteínas, mal funcionamiento de las enzimas, de las proteínas de la estructura de los hepatocitos. Párame ahí un segundito. Si yo les pregunto, espérame un segundito, Mauricio, glucorono y sulfoconjugación, ¿de qué fase son esas reacciones de biotransformación? Fase 2, doctora. ¿Fase 1 o fase 2? Para Fase todos, 2. fase 2 y se inactiva, perfecto. Y si yo le pregunto, ¿y esto del citocromo P450 de qué fase es? La fase 1, doctora. Ya, nunca se les olvide, cuando hablen de citocromo P450 es un sistema enzimático, no es que sean 450 enzimas, sino que esas enzimas hacen la refracción de la luz en 450 rayos, ¿ya? Es una pregunta que siempre se las hacen y se equivocan. Fase 1 es, ¿ya? Sistema P450 es fase 1. Avancemos, Mauricio, que me quedan 10 minutos. Hoy nos vamos a intentar quedar con unos 3 Zoom, ¿ya? Claro, doctora. Y la excreción va a ser renal. Enseguida vamos a hablar de intoxicación, en hepatotoxicidad por paracetamol, más a profundidad de este Ok, metabolito tóxico. Continuamos. bien. Las aplicaciones. Esto es muy importante. Habíamos dicho que los efectos solamente van a ser analgésicos y antipiréticos. Muy importante. Ahora, las aplicaciones que se utilizan en relación a su efecto analgésico son en dolores no viscerales. Principalmente, como había mencionado la doctora, en aquellos dolores que sean medianos o leves, ¿no? Tenemos mialgias, artralgias, por ejemplo, también en cefalea se puede utilizar. Pero, muy importante recalcar que en aquellos dolores donde esté muy implicado un proceso inflamatorio y el aumento de los prostanoides, en este caso todos los generados por la vía de la ciclooxigenasa, la prostaglandina, Bien. prostaciclina y tromboxano, Ok. no es muy eficaz, porque se ha comprobado que la inhibición de la ciclooxigenasa, si es que hubiera por el paracetamol, es muy mínima, es muy baja. Entonces estos Ya. dolores relacionados no es muy eficaz. Por ejemplo, estamos hablando ahí en unos dolores, por ejemplo, en una artritis reumatoidea, un proceso inflamatorio crónico. También Ya. estuvimos hablando, por ejemplo, en los principios o en los comienzos
de los procesos cancerosos, donde hay mucha producción de citocina, factores de transcripción, y eso va a generar la expresión de la ciclooxigenasa y la formación de prostanoides. Ahí tampoco se puede utilizar en las primeras fases de los procesos cancerosos, paracetamol. Tampoco en otros dolores, por ejemplo, en las dismenorreas, ¿no? Los dolores en la menstruación. Ahí está muy implicado la prostaglandina en este dolor que aparece. Entonces ahí tampoco se puede utilizar. Entonces recalcar... No es el ideal, se puede utilizar, pero no es ideal. Sí, doctora. Fíjate vos que ahí no es ideal porque bien me ha dicho la fisiopatología, en un dolor menstrual, prostaglandinas de la serie 2 y estos fármacos, como a las prostaglandinas muy poco, y en el dolor menstrual es de tipo inflamatorio, ¿no? Entonces, si bien pudiera calmarte con un gramo, ¿yo qué voy a elegir? Un AINE que inhiba ciclooxigenasa, inhiba las prostaglandinas de la serie 2. Bien, sigue Mauricio. Esos razonamientos son los más importantes que tienen que hacer para ustedes saber elegir su analgésico. También no se puede aplicar en dolor visceral, doctora. No es como, por ejemplo, lo que hemos visto de la dipirona, que tenía ese subplus de poder actuar sobre la Relajar. relajar el músculo liso, y con eso ejercía su analgesia, ¿no? Para el dolor visceral. Esto no lo tiene el paracetamol, no se puede aplicar en dolor visceral. Con esos conceptos muy importantes nos quedaríamos con su efecto analgésico. Antipirético, como había comentado la doctora, es muy bueno. No va a ser tan efectivo como lo sería la dipirona, pero es muy bueno, es de utilización. Y como menciona también la doctora, hay momentos donde hay que actuar de manera urgente, principalmente en los niños. No de urgente, ¿no? Sí, para tratar en este caso a los niños, y a veces se pueden utilizar supositorios en el caso de que el vaciamiento esté retardado para tener el efecto antipirético, ¿no? Muy bien. Y también podemos utilizarlo, menciona el libro de Flores, pero había comentado usted, doctora, que la aspirina no lo utilizamos tanto por su efecto antipirético porque puede estar relacionado con el síndrome de Reyes. En niños y en cuadros virales. Hay en cuadros virales. Menciona el libro que podemos sustituir el uso de aspirina con paracetamol, siempre y cuando esté contraindicada la aspirina. Por ejemplo, estaríamos hablando de una persona, por ejemplo, que tenga dengue, ¿no? Sabemos que puede atacar a las plaquetas, también puede causar lesión en el hígado. Pacientes que estén también tomando, por ejemplo, fármacos anticoagulantes, ahí estuviera contraindicado, ¿no? O pacientes también que tuvieran una uricemia, porque sabemos que la aspirina tiene una acción uricosúrica, es decir que la aspirina utiliza la vía de transporte de los ácidos orgánicos, como es el ácido úrico, por ejemplo, a nivel de los túbulos renales, y puede saturarlo y puede aumentar el ácido úrico. Entonces, en esos pacientes que está contraindicada la aspirina, se lo puede reemplazar con el paracetamol, generalmente, ¿no? Ya, hay de la aspirina dos cositas puntuales. Si yo doy aspirina a baja dosis, disminuye la eliminación del ácido úrico, ¿de acuerdo? Le gana la vía. Pero si doy aspirina a dosis alta, ella inhibe la reabsorción del ácido úrico porque está acidificando la vía urinaria y el ácido es un ácido, entonces se hace menos su absorción, ¿de acuerdo? Y recién a dosis muy alta, recién actúa como uricosúrico, favoreciendo su eliminación. O sea que a baja dosis aumenta ácido úrico, a dosis alta, uricosúrico. Siga. Ya, muy bien. Bien, las principales RAMs del paracetamol. Bueno, primero hay que recalcar que si hablamos en conjunto con todos los AINE, es el más seguro, porque su efecto que tiene, su acción sobre la ciclooxigenasa, como es tan mínimo, nosotros sabemos que las reacciones adversas de los AINE principalmente están implicadas por su mecanismo de acción sobre la ciclooxigenasa, principalmente la 1, porque sabemos que a nivel gástrico es protector y a nivel renal también es protector renal. Entonces si viene la gastrolesividad y la nefrotoxicidad. Entonces eso generalmente el paracetamol no lo va a ocasionar en gran magnitud como lo hacen los AINES, porque su inhibición de la ciclooxigenasa es muy mínima. Entonces por eso consideramos que es uno de los más seguros.
Puede haber personas que hagan reacciones de hipersensibilidad, tengamos erupciones eritematosas, urticarias, toxicidad hemática también. Menciona el libro de que puede haber leucopenia, trombocitopenia. Pero la más importante es la intoxicación hepática. La intoxicación hepática. Esta intoxicación se da cuando en el adulto, por ejemplo, toma hasta 10 a 30 gramos de paracetamol. En los niños es menos, ¿no? Porque el sistema enzimático de los niños, como menciona la doctora, no está tan desarrollado. Entonces, Está deteriorado. ajá. Está bien desarrollado y poco deteriorado el sistema antioxidante. Sí, y ese puede saturarse de una manera más rápida, ¿no? Ok. Por eso es con dosis más pequeñas en el caso de los niños. Entonces el paracetamol vemos que se absorbe por vía oral, la absorción es en el intestino como menciona. Luego, en algunas bibliografías menciona de que puede ser metabolizada para formar su profármaco, que es el P-aminofenol. Luego, este va a ser el que va a ejercer su acción farmacológica. Pero debido a que el paciente tomó unas elevadas cantidades de paracetamol, ahí se va a dar la intoxicación, va a haber una elevada concentración en el plasma de paracetamol. Entonces eso luego nuevamente va a llegar al hígado, y en el hígado, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber una depresión de la glutatión hepática. ¿Por qué va a haber una depresión? Porque al haber extremadas cantidades de paracetamol, se va a formar mucho ese su metabolito tóxico, y se lo va a consumir rápidamente la glutatión hepática. Y se va a depletar. Y va a llegar un momento donde esa relación entre la glutatión y el metabolito tóxico va a ser despareja. Va a haber un aumento del metabolito tóxico porque se depletó la glutatión. Y eso es lo que, como había comentado, va a alterar la estructura de las proteínas, de las enzimas, de los hepatocitos, porque se une con enlaces covalentes y modifica su estructura. Y va a causar una necrosis irreversible. Y causa la necrosis hepatocelular, donde ya después tenemos que mencionar de esta necrosis hepatocelular, de que va a ser por estadio. Vamos a tener una evolución. Espérame un poquito, Mauricio, que me queda menos de un minuto, ¿ya? Entonces, que les vaya quedando, vamos a volver en 10 minutingos. Tengo 3 llamadas para responder y en máximo 10 minutos ya estoy. Yo les aviso en el WhatsApp, ¿ya? Recordar todos, se formó este metabolito, se forma siempre sí, o sea que ahí recordar que va a depender del sistema antioxidante. Es por eso que intoxicación con paracetamol no es una dosis fija. Fíjense, de 10 a 30 gramos en adultos, 30 es 3 veces más que 10, o sea que yo estoy hablando de qué sistema antioxidante, en qué condiciones está el sistema antioxidante del paciente, y de eso recién nos va a depender su nivel de toxicidad. ¿De acuerdo? Acá lo importante es que este metabolito, cuando hace la necrosis, son enlaces covalentes.